Vamos a continuar con la jornada, por favor. Continuamos en la primera jornada de salud mental del Español, Invertia y Magas. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de un problema que afecta a 1/3 de la población española, ¿sí? 1/3 de la población española sufre problemas de salud mental. Y además, en muchos casos, están sobremedicados. Lo primero a lo que se recurre es a la pastilla. ¿Por qué? Porque es, en realidad, lo más sencillo. El sistema carece de profesionales sanitarios. Son muchas las carencias que tenemos en el sistema sanitario en el campo de salud mental. De estas cuestiones, de las soluciones, de qué se debe hacer y cómo se debe abordar también en el campo farmacéutico, vamos a hablar con David Beas, director de Asuntos Corporativos de Johnson & Johnson. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y buenos días a todos. David, voy a ser directo. ¿Qué hay que hacer en el campo de la salud mental desde la perspectiva de un gigante como Johnson & Johnson, que abarca toda suerte de áreas terapéuticas, tanto de tecnología como de medicamento, como incluso de gestión clínica? Bueno, antes de comenzar, me gustaría desde Johnson & Johnson sumarnos a esa solidaridad con nuestros colegas del área de Levante. La verdad que las imágenes que veníamos anoche en el telediario eran devastadoras y ojalá que las noticias de hoy vayan más en la línea de datos materiales que otro tipo de daños más complejos. En segundo lugar, me gustaría también agradecer y saludar especialmente al presidente del Español, a la vicepresidenta del Español, a la consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, a la gerente asistencial de hospitales de la Comunidad de Madrid, a la directora del Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, a varios líderes de opinión que veo aquí del ámbito de la psiquiatría, como la doctora Díaz Marsanz y al resto de asistentes. La verdad que para nosotros es un auténtico placer poder participar en esta jornada. Contestando a tu pregunta, me gustaría empezar dando algún dato y dimensionando también alguna relevancia de la magnitud de los problemas de salud mental. Hablamos de enfermedades que afectan de forma muy significativa a la calidad de vida de los pacientes, con impacto social, con impacto laboral, con impacto escolar. Por dar algún dato, si habláramos de una de las enfermedades más prevalentes, la depresión, hablamos de que en el mundo hay aproximadamente 280 millones de personas que sufren depresión, aproximadamente un 3,8% de la población mundial. Si hacemos foco en Europa, hablaríamos de cerca de 40 millones y si lo aterrizamos a nuestro país, cerca de 2 millones de personas. 2 millones de personas, de familias que, como decías anteriormente, sufren desgraciadamente estas patologías tan devastadoras. Hablamos de patologías que en el peor de los casos, como la depresión, puede incluso conllevar algo de una magnitud todavía sí cabe mayor, como intentos autolíticos, suicidios. Se estima que aproximadamente el 45% de los casos de suicidios acontecidos en España en el año 2023 fueron como consecuencia de una depresión previa. Por tanto, una vez más, creo que estamos hablando de enfermedades devastadoras que además no entienden ni de clases sociales, ni de género, ni de éxito profesional. Por tanto, enfermedades que nos pueden afectar a todos. ¿Qué podemos hacer? Pues creo que muchas cosas y a lo largo de esta jornada seguro que se van a abordar muchas de ellas. Seguro que se va a insistir mucho en diagnóstico precoz, en invertir recursos, en diagnosticar cuanto antes a los pacientes. Muy importante el abordaje multidisciplinar, liderados por supuesto por los psiquiatras. Contamos con excelentes psiquiatras en nuestro país, muchos de ellos líderes de opinión a nivel mundial. Excelentes cuerpos de enfermeros y enfermeras, psicólogos, asistentes. Creo que pensamos que ese abordaje multidisciplinar desde luego es crítico en el éxito del manejo de la enfermedad. Utilizar la innovación biomédica, has hablado de ello en tu introducción. Creo que no podemos olvidar
el impacto que tienen los tratamientos en las enfermedades mentales. Desde Johnson & Johnson sabemos bien de lo que hablamos. Somos una compañía que llevamos 60 años investigando en salud mental. 60 años desde que nuestro fundador a nivel de Janssen, el Dr. Paul Janssen, sintetizó el haloperidol. Posteriormente han venido muchas moléculas que han cambiado el paradigma de tratamiento de patologías muy complejas. Y para terminar, quizás en esta primera intervención, dos aspectos adicionales. Por un lado, muy importante, planes estratégicos sólidos, apoyados por todos los gobiernos centrales y autonómicos, que doten de recursos a los profesionales sanitarios para tratar con excelencia a los pacientes. Y por último, se ha mencionado antes con la consejera el tema del estigma. Nosotros desde Johnson & Johnson tenemos como prioridad el desarrollo de moléculas, como he dicho anteriormente, que cambien el paradigma de tratamiento de patologías tan complejas como la depresión o la esquizofrenia. Pero no nos olvidamos de luchar contra el estigma. Desde hace muchos años estamos convencidos que la integración social y laboral de estos pacientes es posible y en base a ello colaboramos con diferentes entidades para hacerlo posible. Precisamente entrando en la cuestión de la innovación farmacológica, hay algo que llama mucho la atención, ¿verdad? Yo entiendo que también a la audiencia y al auditorio. Normalmente cuando vemos las innovaciones farmacéuticas, tanto en Europa como en Estados Unidos, como las que se aprueban en España, vemos muchos avances en oncología, tanto de nuevos usos de medicamentos como, de nuevas formas terapéuticas, que eso siempre también es una alegría. Pero es verdad que en salud mental, en las diferentes patologías en las que se pueden utilizar tratamientos, no vemos eso. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los problemas para hallar nuevas moléculas en este ámbito? Pues mira, la verdad que me encanta que me hagas esta pregunta porque creo que es una buena oportunidad para compartir lo difícil que es desarrollar innovación biomédica. Hablamos que desarrollar un fármaco es una actividad de riesgo muy compleja. De forma general, sin entrar todavía en la parte de salud mental, hablamos que de cada 10.000 moléculas que se sintetizan en el laboratorio, tan solo 250 llegan a fase preclínica. Tan solo 5 están los periodos de las diferentes fases de desarrollo. Exacto. Tan solo 5 llegan a fase clínica y tan solo 1 se llega a comercializar. Por tanto, si analizamos el porcentaje de éxito solo en esa fase clínica, aproximadamente de forma general hablamos de un 20%. En el campo de las neurociencias, en el campo de la salud mental, este reto es aún mayor. Los datos lo que nos dicen es que tan solo un 5% de los fármacos que entran en fases de desarrollo clínico, llegan a convertirse finalmente en un medicamento. Estas bajas tasas de éxito, ¿qué es lo que han conllevado? Pues realmente han conllevado que muchas compañías farmacéuticas hayan desinvertido en salud mental debido precisamente a la complejidad que conlleva entender un órgano tan complejo como el cerebro. De hecho, un dato que es preocupante y que ojalá entre todos seamos capaces de mejorarlo, si uno analiza el pipeline de todas las compañías farmacéuticas y observa los fármacos en desarrollo para los próximos 10 años, tan solo un 1% de esos fármacos en desarrollo están orientados para el tratamiento de la depresión o la esquizofrenia. Por tanto, aquí hay un concepto que es verdad que el gran público no lo conoce mucho, pero que cobra mucha importancia, ¿verdad? Que es el de la innovación incremental. Ahora usted nos lo explica mejor, pero esto es básicamente mejorar los productos que tenemos. En el caso de la salud mental es muy importante, porque ¿qué puede haber más importante que un medicamento que ya hay dificultades para que el paciente se lo tome por su importante efecto inmediato que, por ejemplo, hacerlo de liberación prolongada, como ocurre con algunos antidepresivos y antipsicóticos? Eso también es una innovación, es un avance. Bueno, efectivamente la innovación incremental es relevante en salud mental, pero me atrevería a decir que si cabe es todavía más relevante la innovación transformacional. O sea, hablamos que igual que en patologías oncológicas es muy relevante mejorar parámetros vinculados a la respuesta, a la supervivencia libre de progresión, a la supervivencia global. En salud mental es muy importante aportar innovación que permita rapidez de acción, que permita mejorar las respuestas, que permita la prevención de recaídas. Por tanto, ese debe ser el principal objetivo que nos debemos marcar cuando las compañías desarrollamos innovación biomédica que luego posteriormente puedan ayudar a los pacientes a través de los profesionales sanitarios.
No cabe duda que la innovación incremental es otro aspecto muy relevante. En salud mental particularmente. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos hablando de pacientes que desgraciadamente en muchos casos no tienen una conciencia de enfermedad. Posiblemente más en patologías relacionadas, como hemos hablado anteriormente, como la esquizofrenia. Por tanto, es cierto que aportar fármacos, terapias que permitan una exposición prolongada al fármaco, al paciente, va a mejorar, sin lugar a dudas, los resultados en salud, va a mejorar esa prevención de recaídas que hablábamos anteriormente, pero algo también que me parece muy relevante destacar, va a mejorar la libertad del paciente desde un punto de vista de volver a reencontrarse y a desarrollar proyectos de vida. Cuando uno no depende de una medicación diaria, cuando uno no depende de una medicación semanal y tiene la oportunidad de recibir tratamientos, como has comentado anteriormente, de liberación muy prolongada, pues lógicamente el impacto es muy significativo. Pero es cierto, y termino con esto, que hay una línea muy fina entre innovación incremental e innovación transformacional. Hoy en día hablamos de tratamientos que permiten tratar una esquizofrenia cada 6 meses. Si preguntáramos a varios de los psiquiatras que están en esta sala qué hubieran respondido en los años 90 cuando se trataban este tipo de enfermedades, fundamentalmente con fármacos orales, que hoy, en el año 2020, hubiera tratamientos que permiten tratar una esquizofrenia una vez cada 6 meses, posiblemente pensarían que estaríamos hablando de ciencia ficción como lo pensamos nosotros. Por tanto, bueno, hay veces que, insisto, creo que lo más importante es estar orientados a la innovación transformacional, pero es verdad que la innovación incremental también representa un impacto muy significativo para pacientes y familiares. David, hay muchos huecos por cubrir en la terapéutica de la salud mental, pero ¿cuáles son las principales necesidades no cubiertas desde tu perspectiva? Bueno, comienzo esta respuesta como comentaba la primera. Creo que a lo largo de esta jornada seguro que se van a profundizar en muchas de ellas, máxime viendo los expertos que van a participar en muchas de las mesas. Hemos hablado del diagnóstico precoz, hemos hablado del abordaje multidisciplinar, hemos hablado de la utilización de biofármacos. Posiblemente sea muy relevante seguir profundizando en nuevos mecanismos de acción que nos ayuden a seguir aportando valor en el manejo o tratamiento de estas enfermedades. El concepto, por ejemplo, de biomarcadores. Desgraciadamente, en el ámbito de la psiquiatría todavía no hemos llegado a poder hablar de una medicina de precisión. Ojalá que a lo largo de los próximos años sí que podamos incorporar este concepto y podamos hablar de tratamientos que no solamente aborden patologías complejas, sino que aborden determinados perfiles de pacientes acorde a determinados perfiles genéticos, garantizando una mayor eficacia, ¿no? Y finalmente yo creo que también es muy importante hablar de un concepto que está relacionado con la innovación, pero que pasa por el acceso a la misma, ¿verdad? Creo que cuando se desarrolla innovación con la complejidad que he intentado trasladar que conlleva, es muy importante que los pacientes puedan tener acceso a esa innovación. De nada serviría si desarrollamos innovación si luego finalmente no llega a los pacientes. Creo que hay muchos mecanismos para que esa innovación llegue, que lo hagan más de una forma sostenible. Desde Johnson & Johnson confiamos plenamente en el ciclo de la innovación. Recientemente, la pérdida de patente de muchas moléculas en el ámbito de la salud mental ha liberado partidas presupuestarias muy significativas y lo único que pedimos es que precisamente esas partidas presupuestarias que se han liberado se utilicen ahora como recursos adicionales para la salud mental, tanto en el ámbito de nuevos fármacos como en otras necesidades que seguro que existen. Un mensaje muy importante. Muchas gracias por estar con nosotros. David Beas, director de Asuntos Corporativos de Johnson & Johnson. Pido un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Yo soy Eduardo Ortega, que no me he presentado al principio, redactor jefe del Español e Invertia, y continuamos en breve en el streaming del Español e Invertia y Magas con esta nuestra primera jornada de salud mental. Muchas gracias.